Polín. Historias, personajes, lugares. ¿Preparados para escuchar el saludo universal y maravilloso de Svieta Borkiewicz? Hola, Svieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, muchas gracias de nuevo por contarnos esas historias que nos gustan tanto acerca de la vida judía en Polonia. Hoy hablamos de una mujer. Nuestro Polín tiene nombre de mujer hoy. Sí, porque si te acuerdas, más de una vez en nuestro programa hablamos de grandes artistas polacos, judíos polacos. Hablamos de Mauricio Gottlieb, Moises Kiesling, de Henryk Bellevue o de Bruno Schulz incluso, ¿no? Pero yo creo que nunca hemos hablado de las mejores pintoras judías. Una vez hablamos de Helena Berlevi, que era la madre de Henryk Berlevi, que te acuerdas que hemos dicho que pintó su primer cuadro cuando tenía 79 años y que luego no cesó de pintar hasta su muerte, que ocurrió cuando ella tenía 103 años. Y también hablamos de Hela Sechstein, la joven pintora que murió en el gueto de Varsovia y cuyos dibujos y cuya obra se salvó en el archivo Ringelblum. Sí. Pero hubo en Polonia enormes artistas y algunas fueron grandes revelaciones de su época, y así que creo que vale la pena recordar o hacer conocer a nuestros oyentes. A lo mejor no las conocen, ¿no? Porque ellas aportaron mucho al desarrollo de la vida artística en Polonia y en Europa, y la más importante, sin duda, entre ellas era Mela Mutter, cuyos cuadros en las subastas en este momento alcanzan precios muy, muy altos. Así que hablaremos hoy de esta mujer hermosa, como se ve en las fotos, una gran artista, amiga de Rilke, de Picasso, que murió ya casi con 90 años en Francia. Murió un poco olvidada como artista. Mela Mutter, su nombre real era María Melania Klingsland Muttermilch, y nació en abril del año 1876 en Varsovia, en el seno de una familia judía, familia rica, acomodada y asimilada en el sentido culturalmente, ¿no? No quiere decir que no seguían siendo judíos por religión. Era hija del comerciante varsoviano, se llamaba Fabian Klingsland, y era propietario de un gran almacén en la calle Marszałkowska. Varsovia hasta hoy día tiene dos calles principales que se cruzan. Una se llama Marszałkowska, que es la calle del Mariscal, y la otra es Avenida de Jerusalén, y Alei Jerolimsky. Y en esta calle Marszałkowska tenía su negocio Klingsland. Klingsland era muy amigo de artistas, escritores, pintores, y en su casa frecuentaban grandes poetas polacos, por ejemplo Lopotstaw, o Władysław Reymont, que es el escritor polaco que por su obra Los campesinos consiguió un premio Nobel, ¿no? Y con él también Mela Mutter tenía mucha amistad. El hermano de Mela, Zygmunt, vivía en París y se dedicaba a la crítica literaria y artística. Y Mela también mostraba interés por el arte. Cuando terminó la escuela secundaria, primero asistió a unas clases privadas de dibujo y música también, porque estas cosas a veces se complementan. Y luego empezó a estudiar en la Escuela de Dibujo y Pintura para Mujeres, y porque en aquella época, que era la única posibilidad para una mujer de recibir una educación artística en Polonia. Por ejemplo, la famosa Academia de Bellas Artes de Cracovia empezó a probar la presencia a las mujeres estudiantes a principios de los años 20, o sea, todavía faltaba mucho tiempo. En el año 1899, cuando tenía apenas 23 años,
Mela se casó con Michał Muttermilch, que era un activista socialista, era escritor y era también crítico de arte. Celebraron la boda en Varsovia en la sinagoga de Tuomatsky, que es la sinagoga que existe hoy día. Y en el año 1901 se trasladan ambos a Francia, donde ella continúa sus estudios durante una breve época, porque tiene que criar a su hijo Andrzej, y además ella en sus biografías y las entrevistas siempre destacó que a lo largo de su vida creativa ella era autodidacta, pero sí que recibió alguna formación en diferentes centros. Y en el año 1902 ya expuso por primera vez sus obras en el Salón de París y a partir de entonces participó regularmente en las exposiciones anuales parisinas de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, del Salón de Independientes, el Salón de Mujeres Artistas Modernas. Y en ese mismo año, 1902, debutó en Polonia. También una exposición en la Sociedad de Fomento de las Bellas Artes de Varsovia. Ahí expuso sus 20 obras. Y luego participó muchas veces en exposiciones colectivas de arte polaco en Polonia y en el extranjero. Ella visitaba a menudo Varsovia y Zakopane, que era un sitio que ella quería mucho porque era deportista, esquiaba, pero también en aquella misma época que ella ya vivía en París, dedicó mucho tiempo a viajar por Francia y en especial por Bretaña, que era la región que más le gustaba. También estuvo en España y estuvo en Suiza, donde pasó la Primera Guerra Mundial. Y entre los años 1920 se relacionó, esto es un hecho, con el escritor y activista socialista francés Raymond Lefebvre, y por eso se divorció de su marido. Y a pesar de los planes serios de formalizar la relación, no ocurrió porque Lefebvre murió en 1920 en circunstancias muy inexplicables, mientras regresaba a París tras asistir en el segundo congreso de la Tercera Internacional en Moscú. Murió, no se sabe quién le ayudó en esto, pero pues es un hecho, ¿no? Es que era una muerte que hasta hoy día no se puede explicar. Y Mela Mutter fue una de las primeras creadoras pertenecientes a la École de París, que era un grupo de artistas, escultores y pintores polacos que trabajaban en París después del año 1900. Y este grupo, que era un grupo de amigos, no solo en términos artísticos, se caracterizaban por alejamiento del academicismo, apertura a nuevas tendencias, y también tenían muchas relaciones familiares de amistad. Y muchos de ellos, bueno, la mayoría de los artistas de École de París eran polacos de origen judío. Y hubo una época de fascinación por el cristianismo que llevó a Henryk Kuna, por ejemplo, a Marek Schwarz, y también a Mela Mutter en el año 1923 a bautizarse. Y su padrino fue Władysław Reymont, precisamente el Premio Nobel de Literatura polaco. Y bueno, todo iba más o menos bien, pero en el año 1924 de repente murió el hijo de la artista, lo que provocó una gran depresión, una profunda depresión. Y bueno, la vida le asestó este duro golpe, pero como 2 años después me la conoció a Rainer Maria Rilke, con quien mantuvo una correspondencia hasta la muerte de este en el año 26. Realmente no era mucho tiempo, 1 año más o menos.
Inicialmente la obra de Mela Mutter estaba dominada por el simbolismo, pero ella luego lo sustituyó por un estilo propio que la distinguió en los círculos artísticos polacos y parisinos en general. Ella pintaba retratos de niños, ancianos, discapacitados. Estos retratos los llevaban miserabilistas y también abordaba el tema de la maternidad y pintaba muy bonitos, muy interesantes paisajes postimpresionistas. Y tenía su técnica de pintar, pintaba directamente sobre el lienzo sin imprimir, así que de la textura de las pinturas una vez secas cambiaba y fue una de las artistas más reconocidas del entorno artístico polaco en esta época, concentrado de Montparnasse. Se habla de las artistas de Montparnasse, por ejemplo, Olga Boznańska. También estaba perfectamente integrada en el entorno francés. Ella llevaba un salón y en este salón recibía a gente como Marc Chagall, Edgar Varese, y era una retratista muy apreciada en París y posaron para ella a muchos. Por ejemplo, Diego Rivera, ¿no? Diego Rivera posó por ahí, ella pintó un retrato suyo. Y como, igual que Picasso, colaboró con la revista parisina Clarté y para la cual creó ilustraciones de carácter pacifista. Y ella, uno de sus amigos, Auguste Perret, que era arquitecto, diseñó especialmente para ella una villa con estudio en la rue de Vaugirard, en París, que se construyó y en el año 1927 obtuvo la nacionalidad francesa y se convirtió en miembro de la Société Nationale des Beaux-Arts y de la Sociedad de Artistas de Mujeres Artistas Modernas de París, ¿no? Y bueno, luego le llegó la época negra, la ocupación, que ella sobrevivió escondiéndose en el sur de Francia, en Avignon, donde enseñó dibujo, arte y literatura también en el colegio femenino, un colegio femenino. Y las autoridades municipales le dieron un pequeño apartamento allí en Avignon y ella, su estudio parisino de la calle Vaugirard, se lo alquiló a Jean Dubuffet, del artista Jean Dubuffet. Y ella regresó en el año 1945 a París. 3 años más tarde participó en la última exposición de la colonia polaca, de polacos residentes en Francia. Y después llegó una época un poco de olvido. En el año 53, en la provincia, casi un pueblo pegado a París, organizó una retrospectiva de esta artista en la que se expusieron 120 obras. Pero ya la antigua gloria, los éxitos eran parte del pasado. Y luego empezó a sufrir una enfermedad ocular progresiva y difíciles condiciones de vida. Por ejemplo, Dubuffet no quiso devolver el estudio que había ocupado durante la guerra, ¿no? Y todo esto le dificultó la vida, le impidió pintar, pero luego lo operaron de cataratas, volvió a crear. Y antes de su muerte tuvo varias exposiciones individuales, una en Colonia en el año 1965, y en París en el 66 y en Nueva York 1967, pero murió el 14 de mayo del año 1967. Y ahora el archivo de Mela Mutter se encuentra en Polonia en un centro que se llama Archivo de Migración de la Biblioteca Universitaria de Torn, donde están muchos cuadros, aunque no todos, porque hay muchos que pertenecen a colecciones privadas, y también hay todo tipo de documentos que
que se encuentran en este momento ahí. Así que esta era la Mela Mutter, que tenía que ser una mujer maravillosa, interesantísima y bella, porque lo vemos en las fotos. Totalmente. ¿Y quién hubiera podido estar en ese salón en el que recibía a esos intelectuales y artistas, verdad? Nos Sí, por da supuesto, sí, ¿verdad? Sí, sí. conocer a gente tan interesante y tan apasionante como ella. Gracias por presentarnos a esta mujer, a esta pintora. Te esperamos en el próximo Polín. Gracias.